Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios y la verdad siempre lo hago con un poco de temor y temblor por la responsabilidad. Vamos a continuar con el tema que inició nuestro pastor el domingo y como todos saben, él habló acerca del corazón de servicio. Yo voy a continuar hablando de servicio, pero vamos a mirarlo primero, vamos a ver un fundamento en el Nuevo Testamento y después vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a analizar algunas historias. Hace un momento hablaba con el pastor y a mí me gusta pensar en la Biblia como que tú estás como en una mina, ¿sí? Metido en un hueco y con un martillito empiezas a cavar. Y de un momento a otro, ¡pum!, sale una joya, pero lo primero que ves es como un destello. Así es la Biblia a nuestros ojos. Empezamos a leer y de pronto, ¡pum!, algo salta, hay un destello y tú dices, ¡wow!, ¿qué es esto? No lo había visto antes. Bueno, estudiando un poco para esta prédica me pasó estas cosas, pero es usual cuando empezamos a leer la palabra de Dios que busquemos las joyas, los tesoros que Él tiene guardados para nosotros. Dicho esto, vamos a iniciar en el Nuevo Testamento. ¿A cuántos les gusta el Nuevo Testamento? ¿Y a cuántos les gusta el Antiguo? Eso es como más tímido, pero bueno. El Antiguo es genial, porque el Antiguo es, cuando tú lo estudias a través del Nuevo, te das cuenta de una cantidad de cosas. No voy a espolear, vamos a ver. Entonces, Filipenses 2, capítulo 2, versículo 7 al 11. Vamos a ver el ejemplo de servicio. ¿Quién nos dio el primer ejemplo de servicio? Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 11. Dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Cuando nosotros servimos, a Dios le agrada y nos exalta. Tenemos que tener muy claro esto. Ahora, Jesús fue el primero en darnos el ejemplo. ¿Por qué? Porque Él estaba en su condición de Dios, su condición divina, y dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, vino a servirnos. ¿Amén? ¿Cuántos saben que Jesús vino a servir a los hombres? Dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, o sea, ya siendo hombre, obedeció, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, Él vino a morir por todos. ¿Dónde encontramos referencia de esto? En Mateo 20, 28, capítulo 20, versículo 28, Jesús nos dice que vino a servir. Vamos rápidamente a Mateo. Yo soy bastante retro, traje la Biblia de papel, como pueden ver. Un clásico. Yo sé que ustedes utilizan la digital, mira, ya están allá con el pie haciéndome ¿cuándo llega? Ya voy. Mateo 20, versículo 28. Dice Jesús. Vamos a leer desde el 25. Entonces Jesús llamándolo les dijo: ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Eso es toda una prédica de ciencia política pura. ¿Cuántos saben qué es lo que pasa en la actualidad, no? 26. Mas entre vosotros no será así. O sea, entre los hijos de Dios está refiriéndose. No será así. Sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea que hay honra en servir.
no menospreciemos el servicio porque es muy importante a los ojos de Dios. Dios premia el servicio. Ahora, 27. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Es decir, si tú quieres exaltar, resaltar sobre los demás, tienes que servir. Amén. Y el 28. Ahora él se ejemplifica a sí mismo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, él pudo haber venido en otro tipo de... Él vino a servir, dice que vino como oveja, ¿no? Va a venir después como león, pero su primera venida era como oveja. ¿Te puedo pedir un favor? Me sacas el retorno que me está retumbando, gracias. Primero vino como oveja a servirnos, después va a venir como león. Ahí sí va a venir ya con autoridad. No que no hubiera tenido antes autoridad, lo que pasa es que la autoridad que tenía antes era para servirnos y para redimirnos. Ahora se va a cumplir lo que dice que toda rodilla se va a doblar ante él y toda lengua le va a confesar su nombre. Pero hasta que eso suceda, él dice, en este momento, el 28, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él sirvió hasta la muerte. Es decir, dio su vida en servicio a nosotros. ¿Por qué? Porque Él hizo dos cosas. Primero nos hizo hijos. O sea, nosotros tenemos como cristianos dos formas. Una, somos hijos, fue por gracia. Pero la otra, sus discípulos. Por tanto, servimos a los demás. ¿Amén? Entonces, todas las bendiciones no son por heredad, por gracia. O sea, no hay que trabajar por eso. Vamos a verlo. Dice en Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice. Llegaron. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. Voy a ir hasta allá. Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Están conmigo? ¿Amén? Vamos a leer desde el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, las bendiciones, los regalos de Dios han sido un don. Somos hijos por heredad. El 9, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el 10, mira lo que nos dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto ya se refiere a servicio. ¿Por qué? Porque lo siguiente dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, servimos como respuesta de su amor. Vamos a ver ahora un ejemplo en el Antiguo Testamento. Pero, entonces, somos hijos y recibimos una herencia y ese don es un regalo que nosotros tomamos. Ahora, como discípulos de Jesús, sí servimos a otros. Dice, ¿se acuerdan cómo decía Jesús a sus discípulos? ¿Cómo se van a conocer que ustedes son mis hijos? O que ustedes son mis discípulos. ¿Por qué? Porque se aman los unos a los otros. Pero para podernos amar tenemos que servirnos. Actos de servicio. Y eso profundiza nuestro amor. Eso es lo que revela nuestro amor. Porque, ¿tú cómo sabes que hay una pareja que se ama? Digamos, que tiene un lindo matrimonio. Porque se sirven, ¿cierto? Tú dices, oh, mira qué detallista es. Es servicio también. ¿Amén? Para ti, Abel. Mentiras. Ahora, cuando nosotros servimos, en Hechos 9:6, recuerden, profundizando esto del discipulado, dice, esa es la conversión de Pablo. Recuerden que, vamos allá, rápidamente, Hechos. Hechos, capítulo 9, versículo 6. Dice, él temblando y temeroso, Jesús veamos desde el 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor?
él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad. Lo primero que le dice Pablo al Señor Jesús es, ¿qué quieres que haga? ¿En qué quieres que sirva? O sea, reconoció la autoridad, las bendiciones, inmediatamente dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que yo sirva? Amén. Ahora, como hijos de Dios, nosotros servimos en 3 áreas. Yo la llamo las 3 T's. Con tiempo, con tesoros y con talentos. Puedes servir con las 3, con 2 de las 3, con una de las 3 y en el orden que tú quieras. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos con talentos. Primera de Pedro 4:10. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 4:10? ¿Están conmigo? Primera de Pedro 4:10. Qué rápidos que son. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ahí qué dice? ¿De cuál te creen que estoy hablando? Nuevamente. Cada uno según el don que ha recibido. Talentos. Sirvan con los dones, los regalos que Dios te dio. Tú eres bueno para algo, seguro. O para muchas cosas, pero como mínimo para una eres excelente y sobresales. Bueno, ese don, ese talento, ponlo al servicio del Señor. Amén. Y si tienes muchos, bueno, algunos de los muchos los puedes poner al servicio del Señor. Porque ya sé que hay gente que tiene muchísimos dones. Mis dones musicales, la verdad que son muy nulos y pues claramente no aplico porque qué oso. Pero sirvo en otras áreas. Ahora, vamos a ver otro don. Esto lo vamos a ver en Mateo 8:15. Mateo 8:15, acompáñenme a Mateo 8:15. Desde el 14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Mira que Pedro no le había dicho que la tenía enferma la suegra. Qué malo. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y ella se levantó y le servía. No solo a Jesús, sino a sus discípulos. Interesante, ¿no? ¿Con qué está sirviendo ella? La suegra. La suegra de Pedro, ¿con qué tipo? Tiempo, claro, con tiempo. ¿Ah? ¿Tú dijiste tiempo? Perdona. Bueno, con tiempo. Estaba sirviendo con tiempo. Estaba sirviendo con tiempo. Pero resaltemos algo bien importante. Ella sirve como respuesta de una bendición que recibió. Fue sana, inmediatamente dice, no, pues vamos a servir a Jesús. Ya me sanó, estoy bien, estoy apta para poder servir a Jesús y a sus discípulos. Amén, porque no solo sirvió a Jesús, o sea, no se enfocó solamente en el que da la bendición, sino también en sus hermanos. Amén. Nosotros no solamente servimos a Dios, sino servimos a nuestros hermanos. Esa es una actitud correcta para servir. Nosotros no servimos para que Dios nos bendiga, nosotros servimos en respuesta a que Dios ya nos bendijo. Amén. Y la última T, los tesoros. Vamos a ver un ejemplo. Lucas 8. Miren que, ¿saben qué es bien interesante? Que de las dos, las mujeres están muy involucradas, siempre en el servicio. Interesante, ¿no? Para reflexionar. No tengo respuesta a eso. Lo acabé de ver, perdón, me saltó. Un destello de... ¿Qué cita les dije? Lucas 8, 1 al 3. Ya voy. Son rápidos. Yo estoy retro. Lucas 8, 1. Lucas 8, 1. Ya llegó. Amén. Lucas 8.
1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanados de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, no, mejor no digo nada, casado con una mujer con 7 demonios debe ser terrible. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, esposa de un alto funcionario del gobierno, y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Ejemplo de servicio a través de tesoros. Amén. Entonces ya establecemos aquí un fundamento. Sabemos que el primero que nos dio un ejemplo de servicio, aún con su propia vida, fue Jesús. Sabemos que nosotros ahora como discípulos servimos en respuesta a lo que las bendiciones que Él nos dio y a todas las maravillas que ha hecho por nosotros, entonces ahora nosotros servimos. Y el tercer punto que establecemos es que podemos servir a nuestro Dios, a nuestro Señor, con tiempo, con tesoros y con talentos. ¿Amén? Con las 3 T's. Las 3, una de las 3, 2 de 3. Ustedes van a ser guiados. Ahora, vamos al Antiguo Testamento y vamos a analizar y a sacar algunos tesoros de la vida de los antiguos. Segunda de Samuel 6, acompáñenme a Segunda de Samuel 6. Esta historia es genial. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 9. ¿Ya llegaron? Y temiendo David que Jehová, les voy a contar la historia. La historia, el contexto atrás es que el arca de Dios había salido del tabernáculo, se había quedado después de una batalla, se había quedado en la casa de alguien. Entonces el rey David, ya después eso fue durante el reinado de Saúl, después el rey David quería llevar el arca nuevamente a la ciudad de David o Jerusalén, y él le había preparado un nuevo tabernáculo. Entonces estaba esperando que la llevaran. Pero él cometió un error. El primer intento que hizo de llevarla, de trasladarla, la hizo muy improvisado. Y ese primer intento le salió mal. ¿Por qué? Porque Dios había establecido unos parámetros de cómo cargar el arca, cómo transportar el arca. ¿Sí? Eso lo debían llevar los levitas al hombro y sucesivamente. Bueno, para no hacerles más larga la historia, eso era lo que pasaba. Entonces, a raíz de esto murió una persona. Ahora, para que entiendan el contexto de lo que dice el versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, por el que se muriera otra persona, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Posteriormente ya consultaron las escrituras, se dieron cuenta cómo se debía hacer y ahí sí lo hicieron correctamente. Y dice, 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Geteo es el gentilicio de las personas de Gad, de la región de Gad, de la tribu de Gad. Es al norte de Israel. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Les suena? Cuando la presencia de Dios, en la antigüedad el arca del pacto tenía la presencia de Dios. Cuando llegó la presencia de Dios a la casa de Obed-Edom, ¿qué dice? Que por 3 meses bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Tanto fue la cosa que en el versículo 12 miren lo que dice. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. O sea que no solo bendecía a Obed-Edom, a sus hijos, a sus nietos, también bendecía a sus animales. Todo lo que tenía era bendecido. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra casa es bendecido. Dice que ninguna plaga tocará mi morada. O sea que si a usted le están entrando cucarachas, toca que les hable. Sí, las fumiga, pero también hábleles. Usted no tienen derecho a estar, porque ustedes son una plaga, no tienen derecho a estar en mi casa. ¿Ven? ¿Estamos? ¿Me siguen? Ahora,
Eh, Fue tan vistoso esto que, sí, ¿cómo así? Y van y le llevan la historia al rey David, y el rey David dice, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Qué pasó ahí? El rey David dijo, no, no es posible. O sea, este tipo está siendo bendecido, yo necesito que el arca esté en la ciudad de Dios para que todo el pueblo sea bendecido. Ahora, miren la actitud de Obed-edom. Esto es fascinante porque la siguiente vez que tú escuchas de Obed-edom es en Primera de Crónicas 26. Primera de Crónicas, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 4. ¿Ya están? Dice, los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, bueno, unos nombrecitos ahí para ponerle a los hijos. Porque Dios había bendecido a Obed-edom. Si tú lees un poquito atrás, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Estaban alistando, preparando la construcción del templo, del primer templo. ¿Ven? Y está diciendo que Obed-edom apenas se enteró de esto, él dijo, no, yo me voy a ir a servir a Dios y me voy a ir a estar cerca de la presencia de Dios. Él ya había experimentado tiempo atrás lo que significaba tener la presencia de Dios en su casa y en su vida. Y él dijo, como no la puedo tener en mi casa, yo me voy a la casa de Dios. Y se fue a servir. Versículo 8 dice, todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes, para el servicio. 62 de Obed-edom. Entre hijos y nietos tenía 62 miembros de su familia. Todos se fueron a servir a Dios. Cuando nosotros servimos a Dios y damos ejemplo de servicio, también nuestros hijos van a querer servir a Dios. ¿Y cuántos saben que la vida de Dios es buena? Servir a Dios es bueno. Dice que eran todos varones fuertes y robustos, o sea, no había enfermos, no había problemas ahí con ellos. Todos querían servir a Dios. Amén. Vale la pena trabajar para Dios, vale la pena servir a Dios. Amén. Para ti y para tu descendencia. Versículo 12. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Y para Obed-edom, dice que ahí hicieron suertes, es decir, como que dijeron, bueno, a usted, ¿qué? Piedra, papel o tijera, usted le tocó esa puerta. Entonces dice que a Obed-edom le tocó la puerta del sur. Versículo 15, y para Obed-edom la puerta del sur. Y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Todos sirviendo en la iglesia, en otras palabras. Él se fue de portero, él dijo, nada, yo me voy de servidor, de ujiera, entonces a la entrada, aquí hermano, aquí, bienvenido, aquí. Eso era Obed-edom. Después de experimentar la bendición de Dios, él dijo, no, yo voy a servir a Dios y voy a estar cerca de la presencia de Dios. Ahora, esto era el Antiguo Testamento, nosotros ahora tenemos la presencia de Dios en nuestro interior, amén. No necesitamos acercarnos a la presencia, Él ya vino a nosotros. Entonces, nosotros ahora servimos como respuesta de lo bueno que es Él. Ahora, vamos a ver un ejemplo de servicio, promoción, cómo Dios nos promociona. Primera de Samuel 16, acompáñame a Primera de Samuel 16. ¿Ya están? Primera de Samuel 16, versículo 11. 16, 11. Dice así. Contexto, el profeta Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey, al rey David. Entonces está en la casa del papá del rey David, de Isaí. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Él le respondió, queda aún el menor, que apacenta las ovejas.
servía a su padre y cuidaba de las ovejas. Amén. Entonces tenía servicio y cuidado. Y es fascinante porque él más adelante dice, si una fiera venía y me tomaba al más pequeño, yo iba y lo rescataba, cuidaba de todos, hacía con excelencia lo que le tocara hacer. Amén. Pero bueno, continuamos. Dice, y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Wow, aguantar hambre. Envió pues por él y lo hizo entrar. No estaba en el patio, era lejos, tenía que ir a buscarlo. Por eso dice, no vamos a hacer nada, como para motivarlos. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando nosotros servimos, somos fortalecidos. Amén. Tenemos más fe, más confianza en el Señor. Amén. Vamos a ver por qué. Ahora vamos al versículo 19. Dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí. Él primero fue fiel sirviendo a las ovejas y sirviendo a su papá a la casa, trabajando en su casa, en servicio. Ahora dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí, al padre de David, diciendo, envíame a David tu hijo, él es el que está con las ovejas. O sea, fue ungido rey, pero él seguía sirviendo con la misma buena onda, cuidando las ovejas. Él no le dijo al papá qué, y no le dijo a los hermanos qué pasa. Yo ya soy rey, imagínate, me ungieron. No, él siguió cuidando las ovejas después de esto. Todavía estaba en lo mismo. Amén. Y, o sea, tenemos que ser fieles en lo que Dios nos coloca, porque va a venir promoción, no importa. A veces en la iglesia también puede suceder que tú seas ingeniero, pero sirvas en cualquier área de la iglesia. Puedes servir en niños. O sea, no importa el cargo. Acuérdense, hay más honra cuando nosotros servimos. Dice, tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él le amó mucho, o sea, el rey le amó mucho y le hizo su paje de armas. ¡Wow! Promoción. Pasó de cuidar ovejas a ser paje de armas en el palacio del rey. Vale la pena servir. Pero seguía sirviendo. Y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. ¿Cómo trabaja Dios a través de nosotros? Con gracia y favor. Dice la Biblia, una y otra vez siempre nos da gracia y favor a los ojos de los hombres. Y así nos va a promocionar. Amén. Y dice, halló gracia a mis ojos. Bueno, después dice el 23, en otra prédica les explico qué dice ahí. Ahora vamos a ver qué sucedió posteriormente. En 1 Samuel 17, 34. 1 Samuel 17, versículo 34. Esto ya es cuando David vence a Goliat. ¿Saben que Goliat es un caso bastante interesante? Es uno de esos destellos, una joya. Voy a decirles esto, quedé con la boca abierta cuando lo leí. Dice el versículo 17, versículo 4, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Paladín es un guerrero, el cual se llamaba Goliat, de Gat. ¿Saben que el tipo no era filisteo? Yo toda la vida creí que era filisteo. El tipo no era filisteo, el tipo era de Gat. Gat queda al norte de Israel.
El tipo estaba en el lugar equivocado, con la gente equivocada. Mira que las malas amistades te pueden corromper. Él podría haber peleado para el pueblo de Israel. Amén. Es más, hablando de servicio, ¿saben algo? Acompáñenme en la primera de Samuel 9 rápidamente. Vamos a sentar un precedente acá. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dice: había un varón de Benjamín, de la tribu, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Serror, otros nombrecitos, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso. Yo siempre me he preguntado, si me estuviera narrando, ¿qué diría de mí? ¿Has notado que Dios siempre habla de sus hijos? Siempre de sus hijos habla bien. Dice, de las mujeres también, de las chicas también, dice. Entonces, chicas, ojo cómo se expresan de los chicos de la iglesia. Dios habla bien de los chicos. Bueno, sean piadosas. Entre los hijos de Israel, ¿qué diría de mí? Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl era el tipo más alto que había en Israel. Interesante, por eso también era que la armadura, cuando David se la puso, no le quedaba, porque estaba usando la armadura del tipo más alto que había en el reino de Israel. Ahora, el punto es que el rey estaba llamado a servir. Amén. Ahora vamos a leer el 17, versículo 8. Y se paró y dio voces, o sea, es Goliat hablando, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Mentiroso, él no era filisteo, era un mercenario para ellos. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Servicio. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. ¿Cuántos saben que nosotros no estamos llamados a servir al diablo? ¿Amén? Nosotros estamos llamados a servir a Dios. Entonces, de entrada, él estaba diciendo algo que no iba a suceder. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Miren el 11, oyendo Saúl y todo el pueblo estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl era el llamado a enfrentar a Goliat, porque era el tipo más alto, era el que estaba llamado a servir al pueblo, era el rey y por lo tanto era el que tenía que servir y proteger al pueblo. No cumplió su función. ¿Amén? ¿Me entienden el punto? Nosotros tenemos que estar atentos a servir a todos. Amén. Y cuando el diablo viene, más aún, ayudar a los demás a que pasen ese momento difícil. Él no fue capaz de ayudar al pueblo de Israel en ese momento, de servirle, ayudándolo a derrotar al diablo. Es una forma de verlo. Amén. Pero era el más capacitado para hacerlo. ¿Qué dice luego David en el versículo 34? Ahí sigue contando la historia y dice en el versículo 34, ¿saben qué es interesante? Que si ustedes siguen contando la historia, David en un punto dejó de trabajar para Saúl y volvió a cuidar ovejas, porque el papá lo manda a llevarle quesos a los hermanos que estaban en la batalla. Tenía 3 hermanos entre los ejércitos. Si ustedes continúan leyendo van a encontrar eso. Entonces, David no tenía problema con cambiar, él le gustaba servir. Sirvió a su padre, cuidaba las ovejas, fue al palacio a servir a Saúl, se acabó ese periodo, volvió a servir en su casa y volvió a cuidar ovejas. Y ahora su padre lo manda a servir a sus hermanos. Era un tipo obediente. Cuando nosotros somos obedientes,
vamos a ser guiados a la victoria. Amén. Dice, eso es hasta para mí. Oh, mamita. Dice el versículo 34. Versículo 34. Dice el versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo. David tenía claro que le gustaba servir. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él, no daba nada por perdido, ni al más chiquito. Acuérdense que los niños, los más pequeños, Dios dice que de ellos es el reino de Dios, que cuidemos de ellos, amén. Servir a los niños, esto es publicidad para mi esposa, es honroso, amén. Entonces, si quieren servir, contacten a mi esposa. En niños los esperamos. ¿Dónde quedé? 35. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano. Le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Wow! Dios mío, este hombre no tenía confianza, no tenía temor, porque servía. Y al servir tenía fe. Amén. Tenía confianza. Y además que ya había practicado, ya se había cargado un oso, ya se había cargado un león. Entonces dijo, va, uno más. Para hacérsela corta y para ir cerrando, vamos a mirar 2 de Samuel 11:1. ¿Cuál fue el error de David? Vamos a ver cuál fue el error. Ya vimos sus virtudes y su actitud de servicio. Pero miren cuando David se equivocó. 2 de Samuel 11:1. ¿Cuál fue el error? Uno de los errores de Saúl, dejó de servir a su pueblo. 11:1. ¿Llegaron? Cuando nosotros nos apartamos del servicio, miren las consecuencias. Aconteció el año siguiente, el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Observan el punto? Él debía estar en la guerra, él debía estar trabajando para Dios, él debía estar sirviendo al pueblo de Israel, pero él dijo, no, vayan, yo me quedo acá. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su sueño, estaba durmiendo, tomando la siesta, y paseaba sobre el, no es que sea malo, pero, y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué nos está diciendo aquí la Biblia? Él se tomó la siesta, se despertó y dijo, me voy a ir a broncear. Y se fue a tomar el sol de la tarde en la terraza, pero debía estar sirviendo. Cuando nosotros no servimos, somos más vulnerables a la tentación. Amén. Cuando nosotros estamos involucrados en la iglesia sirviendo, somos más fuertes, más fe tenemos, más confianza en Dios tenemos. Y ya no somos tan vulnerables a la tentación. Podemos soportar a la tentación. Amén. Ese fue el error de David. Pasando la por no estar donde debe estar, sirviendo a Dios. Amén. Dios los bendiga, gracias por su atención, los amo mucho. Recuerden, servir trae honra, trae promoción. Cuando nosotros servimos, vamos a ser los más grandes en el reino de los cielos. Amén. ¿Pasaré a mí?